Cuando se habla de Marie Laveau, la línea entre la historia y la leyenda se vuelve difusa. Vivió hace más de 120 años, y separar lo real de lo fabuloso es casi imposible. Sin embargo, existen documentos históricos confirmables, como su bautizo el 10 de septiembre de 1801 en Nueva Orleans, que prueban que esta mujer no era un mito. Pero la tradición oral, transmitida de generación en generación en Luisiana, también forma parte de su historia. Relatos de poderes sobrenaturales, control sobre la voluntad de otros y un aura de misterio que aún hoy sigue viva. Nueva Orleans de principios del siglo XIX era un lugar donde lo sobrenatural parecía respirar con cada calle. La ciudad era un crisol de culturas, descendientes de franceses e inmigrantes franceses recién llegados, afrodescendientes traídos desde África como esclavos, refugiados haitianos escapando de la revolución, y criollos y mulatos que habían mezclado sangre, idioma y religión durante generaciones. Era un lugar donde las lenguas se mezclaban. No se hablaba inglés puro, ni francés puro, ni español puro, sino un criollo cargado de historia y misterio. Y en medio de esta ciudad se encontraba Marie Laveau, hija de criollos acomodados, cuya belleza y magnetismo se hicieron notar desde niña. Desde temprana edad, Marie estaba cerca de la Iglesia Católica, pero también absorbía los conocimientos africanos que su familia transmitía en secreto. En el vudú de Luisiana, el don se heredaba, no se aprendía, se traía en la sangre. Marie lo tenía. Con solo 16 años, ya estaba iniciada en los secretos que la convertirían en la reina del vudú, respetada y temida. El ambiente de Nueva Orleans en ese tiempo estaba cargado de presagios y tensiones. Antes de la guerra de secesión, los rumores de brujería y maleficios se mezclaban con la política, los negocios y la vida cotidiana. Algunos decían que en las calles, al caer la noche, se podían escuchar cánticos extraños que provenían de casas escondidas entre los callejones. Algunos vecinos afirmaban que habían visto figuras que desaparecían en la oscuridad, y otros contaban que animales aparecían muertos, como si una fuerza invisible los castigara. Y siempre, entre esas historias, estaba el nombre de Marie Laveau. Pero ¿quién era realmente esta mujer? No era simplemente una curandera ni una mujer carismática. Era una estratega, una hechicera, y alguien que podía hacer que la voluntad de otros se doblara ante ella. Su poder no era solo miedo, era conocimiento ancestral, astucia social y una conexión con fuerzas que muchos temían incluso mencionar. La historia que vamos a contar comienza con un episodio que se ha repetido en relatos orales durante décadas. Cómo Marie enfrentó a la policía de Nueva Orleans de un modo que desafiaba toda lógica humana. Un día, un solitario oficial llegó a su casa en la calle Santa Ana, con la intención de arrestarla por un pleito menor. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda. Cuando el policía tocó la puerta, apareció una mano delicadamente adornada con pulseras que hizo un gesto extraño. El hombre fue convertido en una peonza giratoria, dando vueltas sin control en medio de la calle, mientras los vecinos miraban aterrorizados y fascinados al mismo tiempo. No se trataba de magia de circo. Según las crónicas, la fuerza que emanaba Marie era tan intensa que parecía retorcer la realidad misma. Cuando vinieron 2 policías más, la historia se volvió aún más macabra. Comenzaron a ladrar y comportarse como perros, olisqueándose entre ellos y huyendo aterrorizados. Cuando llegaron 4, comenzaron a golpearse mutuamente con sus garrotes sin razón aparente, como si una fuerza invisible los obligara a obedecer un orden oculto.
Finalmente, cuando toda la fuerza de la policía llegó, 30 hombres preparados, todos quedaron dormidos al acercarse a la casa, incapaces de resistirse al poder que emanaba de la sacerdotisa. Maggie Laveau no era solo poderosa, era temida y respetada hasta por la autoridad de la ciudad. Y lo más inquietante, estas historias no eran bromas. Se repetían, se documentaban y se transmitían con reverencia y miedo. Cada acto suyo estaba cargado de intención y de ritual, de magia ancestral y control sobre los vivos y los muertos. Así comenzó la leyenda de Maggie Laveau, una mujer que vivía en la frontera entre el mundo de los mortales y las fuerzas que muchos temían, y cuya vida estaba destinada a dejar un legado que aún hoy, más de un siglo después, genera respeto, fascinación y terror. Desde muy joven, Maggie Laveau mostró una conexión especial con lo espiritual. Mientras otras niñas jugaban en las calles polvorientas de Nueva Orleans, ella observaba, escuchaba y aprendía los secretos que le susurraban las voces de los ancestros. Su madre, una mujer africana instruida en prácticas vudú, le enseñó los primeros pasos, cómo invocar a los loas, los espíritus, y cómo leer los signos en el humo del incienso, el vuelo de los pájaros o la posición de los astros. Se dice que su primer rito público ocurrió cuando tenía apenas 16 años. En el corazón de un pantano cercano a la ciudad, Marie reunió a un pequeño grupo de iniciados y realizó un ritual para bendecir la cosecha de los vecinos. Pero lo que comenzó como un simple acto de protección pronto se tornó inquietante. Durante la ceremonia, los animales del bosque se quedaron en silencio, y un búho, símbolo de sabiduría y presagio, se posó sobre su hombro, mirándola con ojos que parecían atravesar su alma. A medida que crecía, la fama de Marie se extendía, no solo por sus poderes sobrenaturales, sino también por su capacidad de sanar enfermedades que los médicos no podían tratar. La gente acudía a ella con fiebre, dolor o problemas del corazón, y sus curaciones, reales o percibidas, aumentaban la leyenda. Algunos decían que podía leer los secretos de una persona con solo mirar sus manos. Otros afirmaban que podía detener la sangre de una herida con un simple gesto. Pero con el poder también llegó el miedo. Las historias sobre su influencia comenzaron a rozar lo terrorífico. Vecinos contaban que aquellos que intentaban engañarla o faltarle al respeto sufrían accidentes misteriosos, o que aparecían figuras fantasmales en sus casas durante la noche. Una de las leyendas más conocidas relata cómo un hombre que intentó robarle un amuleto apareció al día siguiente cubierto de llagas, murmurando palabras incomprensibles, y jamás volvió a la ciudad. Marie no solo era una curandera, era una maestra de la manipulación y la protección espiritual. Usaba el vudú para proteger a los suyos y castigar a los enemigos, y su reputación crecía con cada acto. Se cuenta que incluso los ricos comerciantes y políticos de Nueva Orleans acudían a ella en secreto, buscando su favor o intentando escapar de su ira. Nadie se atrevía a contradecirla públicamente. Y detrás de todo esto estaba la magia más temida, la conexión con los muertos. Marie podía invocar a los espíritus para que entregaran mensajes, protegieran hogares o castigaran injusticias. Algunos testigos afirmaban que la veían hablar sola en la oscuridad, rodeada de velas, mientras las sombras danzaban a su alrededor como si tuvieran vida propia. Otros juraban que, al pasar frente a su casa, podían escuchar cantos que no pertenecían a este mundo. Cada ritual, cada bendición y cada acto de protección consolidaba su poder y su leyenda,
y la hacía temida y respetada incluso antes de alcanzar la adultez completa. Con el paso de los años, el nombre de Marie Laveau dejó de ser un murmullo en las calles para convertirse en un grito cargado de respeto y temor. A mediados del siglo XIX, ya no era vista solo como una joven curandera, sino como la sacerdotisa suprema del vudú en Nueva Orleans. Los relatos de su poder se multiplicaban. Algunos aseguraban que podía entrar en la mente de sus enemigos y obligarlos a confesar secretos que jamás hubieran revelado. Otros decían que sus rezos podían cambiar el destino, desde dictar el resultado de un juicio hasta decidir la fortuna de un negocio. Y había quienes juraban que la sola presencia de Marie hacía temblar a los más poderosos de la ciudad. Pero lo que la consolidó como la reina del vudú fue su capacidad para reunir multitudes en rituales nocturnos que parecían sacados de un sueño febril. En las noches más oscuras, especialmente en la festividad de San Juan, cientos de personas se congregaban en Bayou Saint-Jean y en Congo Square, un espacio abierto donde esclavos y libres compartían danzas, tambores y cánticos. Bajo la dirección de Marie, aquello se transformaba en algo más, un espectáculo aterrador, donde lo sagrado y lo prohibido se confundían. Los tambores retumbaban como el latido de un corazón gigante. El aire se llenaba de incienso, ron y sangre de animales sacrificados. Los asistentes, en trance, bailaban hasta caer al suelo, mientras Marie, vestida con un turbante blanco que resaltaba sus ojos oscuros, lideraba la ceremonia. Se decía que en esos momentos no era ella quien hablaba, sino los loas, los espíritus, a través de su cuerpo. Algunos testigos aseguraban haber visto figuras negras y vaporosas moverse entre los bailarines, como sombras humanas que no proyectaban cuerpo alguno. Otros decían que los tambores sonaban aunque nadie los tocara, como si fuerzas invisibles hubieran descendido para unirse al ritual. Lo más inquietante era la presencia de la serpiente sagrada, que se deslizaba lentamente sobre el cuerpo de Marie mientras ella danzaba, símbolo de poder, sabiduría y conexión con el más allá. La fama de estos rituales trascendió Nueva Orleans. Viajeros y cronistas los describieron como espectáculos de éxtasis y terror, donde los límites entre el mundo de los vivos y los muertos parecían desdibujarse. Algunos acudían en busca de sanación, otros en busca de poder, pero todos se marchaban con la sensación de haber sido tocados por algo que no pertenecía a este mundo. No obstante, con el poder también llegó la intriga. Muchos afirmaban que Marie tenía ojos y oídos en cada rincón de la ciudad. Sabía quién engañaba a quién, qué político estaba a punto de caer en desgracia y qué secreto podía ser usado como arma. Algunos decían que no era por brujería, sino por su red de informantes, pero otros insistían en que su dominio del vudú le permitía ver lo oculto y escuchar lo que se decía en la oscuridad. Y así, en medio de rituales estremecedores, castigos sobrenaturales y un aura que combinaba devoción y miedo, Marie Laveau se convirtió en una figura única, reina, sacerdotisa y leyenda viviente. Nadie en Nueva Orleans se atrevía a desafiarla, porque hacerlo era abrir la puerta a fuerzas que podían destruir no solo la vida, sino también el alma. Para los habitantes de Nueva Orleans, acudir a Marie Laveau no era una simple consulta, era un pacto con fuerzas invisibles. Quien buscaba su ayuda debía estar dispuesto a entregar algo a cambio, y quien se atrevía a traicionarla terminaba marcado por la desgracia. Se cuenta que políticos desesperados acudían a ella para asegurarse un puesto en el gobierno o para silenciar a un rival.
Comerciantes buscaban su bendición para prosperar en los negocios. Amantes despechados pedían conjuros para recuperar a sus parejas o para arruinar la vida de quien los había abandonado. Marie escuchaba, evaluaba y aceptaba, pero siempre bajo condiciones. Los rituales para cumplir estos deseos no eran suaves ni inofensivos. A menudo implicaban mezclas de hierbas, cabellos humanos, sangre de animales e incluso huesos. En ocasiones, Marie pedía que se llevara a cabo el rito en cementerios, donde la presencia de los muertos intensificaba el poder del hechizo. Los asistentes aseguraban que al dejar las ofrendas sobre las tumbas, podían sentir un frío antinatural recorrer sus cuerpos, como si los difuntos estuvieran observando desde debajo de la tierra. Los resultados, sin importar lo terribles que fueran, llegaban. Un hombre que buscó venganza contra su socio vio cómo, de la noche a la mañana, el negocio de aquel cayó en ruinas. Una mujer que suplicó por amor consiguió que su marido regresara a sus brazos, pero con los ojos vacíos, como si ya no fuera completamente humano. Otro, que pidió fortuna, murió poco después en un accidente, dejando toda su herencia a su hijo, exactamente como había solicitado, aunque el precio fue su propia vida. El miedo creció cuando comenzaron a circular historias sobre quienes se negaron a pagar el precio de un favor concedido. Uno de los relatos más famosos cuenta que un hombre poderoso acudió a Marie para ganar un juicio imposible. Contra toda probabilidad, el juez falló a su favor, pero el cliente nunca volvió a presentarse con su ofrenda de agradecimiento. Semanas después, su casa ardió en un incendio repentino y lo encontraron entre las cenizas, con una expresión congelada de pavor, como si hubiera visto algo monstruoso antes de morir. En otro caso, un joven desafió públicamente a Marie en el mercado, llamándola farsante. Esa misma noche, fue visto deambulando por las calles con la mirada perdida, murmurando plegarias en un idioma incomprensible. Nunca volvió a hablar coherentemente, y la gente decía que su alma había sido encadenada por los loas como castigo. Las historias de maldiciones se multiplicaron. Se hablaba de muñecos de cera clavados con alfileres, de animales encontrados sacrificados frente a las casas de quienes se ganaban su odio, y de sombras que se deslizaban por las paredes en busca de aquellos que la habían ofendido. Marie no necesitaba levantar la voz ni amenazar. Bastaba con un gesto, con una mirada fija, para que cualquiera entendiera que estaba condenado. La reina del vudú no solo era temida por lo que hacía, sino por lo que podía desatar sin necesidad de estar presente. Su influencia se extendía como un manto invisible sobre la ciudad, y quienes susurraban su nombre lo hacían con respeto y con un escalofrío recorriéndoles la espalda. Si la vida de Marie Laveau estuvo rodeada de misterio, su muerte y su descanso eterno se convirtieron en la parte más inquietante de su leyenda. El cementerio de Saint Louis número 1, en Nueva Orleans, es uno de los lugares más antiguos y cargados de historias macabras de la ciudad. Allí, entre mausoleos desgastados por el tiempo y tumbas que parecen vigilantes silenciosos, se encuentra el lugar que la tradición señala como la tumba de la reina del vudú. Este cementerio no es como los demás. Desde el momento en que se cruzan sus portones de hierro, el aire parece más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. El calor sofocante de Luisiana se siente distinto entre esas lápidas, pesado, húmedo, cargado de una presencia que oprime el pecho. Muchos visitantes aseguran escuchar susurros que no provienen de ninguna boca visible,
pasos que los siguen entre los pasillos estrechos, o sombras que se deslizan detrás de los muros de mármol. Pero la tumba de Marie Laveau es la que concentra toda la atención. Es un mausoleo sencillo, blanco, marcado por extraños símbolos, cientos de 3X grabadas, XXX, en sus paredes, pintadas o rayadas por manos anónimas a lo largo de los años. Cada una de esas marcas es una súplica, una petición a la reina del vudú, que según la tradición aún escucha a quienes la invocan. El rito es conocido. Quien desee un favor debe visitar la tumba, dibujar 3X, dejar una ofrenda, flores, velas, ron, tabaco, incluso cabellos, y luego dar 3 pasos hacia atrás sin darle la espalda al mausoleo. Los que lo hacen con respeto aseguran haber recibido señales de que su deseo fue escuchado. Sueños reveladores, cambios repentinos de fortuna o la súbita desaparición de un problema. Pero no todos los relatos son de esperanza. Hay quienes afirman que, al realizar el ritual sin la debida reverencia, han despertado la ira de Marie. Un turista que se burló de la tumba y la rayó sin respeto fue hallado inconsciente poco después, con la piel cubierta de marcas inexplicables, como si uñas invisibles lo hubieran arañado. Otro visitante contó que tras pedir un favor egoísta, comenzó a ser seguido por una sombra negra que lo atormentó en sueños hasta enfermarlo gravemente. Los cuidadores del cementerio han contado historias inquietantes. Velas que se encienden solas en las noches sin visitantes. Cantos lejanos que resuenan entre las criptas vacías. Y la aparición de una mujer de pañuelo blanco en la cabeza que desaparece al acercarse. Muchos aseguran que esa figura no es otra que la propia Marie Laveau, aún caminando entre los vivos para recordar que la muerte no fue el fin de su poder. El cementerio de Saint-Louis se ha convertido en un lugar de peregrinación y de miedo. Los devotos siguen llegando, convencidos de que su espíritu todavía responde, y los incrédulos también, aunque lo hagan con nerviosismo, porque en Nueva Orleans incluso los que no creen saben que burlarse de Marie Laveau es tentar al destino. En su tumba, la frontera entre lo sagrado y lo profano se desvanece, y el visitante comprende que la reina del vudú no pertenece al pasado. Sigue viva en cada plegaria, en cada marca, en cada sombra que acecha entre las criptas silenciosas. Cuando Marie Laveau murió en 1881, muchos creyeron que con ella se apagaría la llama del vudú en Nueva Orleans. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. La leyenda creció, se ramificó y se volvió aún más inquietante. Parte de la confusión se debe a que Marie Laveau tuvo una hija con el mismo nombre, Marie Laveau II. Esta Marie heredó no solo los conocimientos de su madre, sino también su lugar en la tradición vudú. Sin embargo, mientras la primera Laveau era respetada y temida en igual medida, la segunda se inclinó hacia un aspecto más oscuro y espectacular de la práctica. Organizaba rituales públicos con mayor teatralidad, donde los cantos, el trance y la presencia de serpientes se volvían aún más extremos. Muchos no lograban distinguir a la madre de la hija, y eso alimentó la sensación de que Marie Laveau nunca había muerto realmente, sino que seguía apareciendo en distintas épocas con el mismo rostro, como si el tiempo no pudiera tocarla. Con el paso de los años, surgieron imitadoras que reclamaban ser descendientes o herederas directas de la reina del vudú. Algunas lo hacían por respeto, otras por ambición. Pero todas ellas contribuían a reforzar la idea de que la sombra de Marie seguía dominando la ciudad, de que su linaje no se había extinguido y de que su poder se transmitía como una maldición silenciosa.
las leyendas urbanas se encargaron de hacer el resto. Hay quienes aseguran que mucho después de su muerte, Marie Laveau fue vista caminando por la calle Bourbon, con su pañuelo blanco y su mirada penetrante. Testigos afirmaron que, al intentar seguirla, desaparecía en un callejón, dejando tras de sí solo el eco de unos tambores lejanos. Otros aseguran haberla visto en el cementerio, de pie frente a su propia tumba, como si vigilara que los vivos cumplieran con los rituales de respeto. Los relatos se volvieron aún más macabros cuando comenzaron a aparecer historias de personas que juraban haber recibido su visita en sueños. En esas visiones, Marie se presentaba como una figura protectora o como una presencia amenazante, dependiendo del corazón de quien la soñara. Algunos despertaban con amuletos desconocidos en sus mesas de noche, otros con marcas en la piel que no podían explicar. El legado de Marie Laveau se volvió entonces una cadena de sombras y repeticiones. Cada nueva sacerdotisa que se hacía llamar heredera de la reina alimentaba el mito, y cada aparición, cada testimonio de los que aseguraban haberla visto tras su muerte, fortalecía la idea de que el vudú no se había extinguido, sino que seguía latiendo bajo las calles húmedas de Nueva Orleans. Para los devotos, ella era una guía eterna. Para los incrédulos, una leyenda que se resistía a morir. Pero para todos, Marie Laveau se convirtió en un recordatorio de que algunas fuerzas no conocen de muerte ni de tiempo, y que la reina del vudú sigue siendo parte del tejido vivo de la ciudad. El cementerio de San Luis recuerda que, en Nueva Orleans, la línea entre la vida y la muerte puede ser delgada y peligrosa, y que Marie Laveau aún camina entre los vivos, observando, esperando y recordando que su poder no murió con su cuerpo. Marie Laveau no solo era conocida por sus rituales de sanación y protección, también lo era por su capacidad para castigar a quienes la traicionaban. Los relatos de la época aseguran que nadie escapaba de su justicia y que el vudú podía volverse mortal si se invocaba de manera incorrecta o con malas intenciones. Se dice que aquellos que se atrevieron a romper promesas o engañar a sus vecinos bajo su mirada experimentaron sucesos inexplicables. Algunos despertaban con arañazos en la piel sin causa aparente, otros con marcas en forma de X apareciendo en sus cuerpos, idénticas a las que se dejan en su tumba. Los más desafortunados caían en enfermedades repentinas o desaparecían en circunstancias misteriosas sin que nadie pudiera explicar su destino. Uno de los casos más famosos fue el de un comerciante que, habiendo recibido ayuda de Marie en un problema económico, decidió no cumplir su promesa de gratitud. Según los testimonios, poco después comenzó a escuchar voces susurrando su nombre en su propia casa, y objetos comenzaron a moverse solos. Una noche, mientras intentaba quemar un amuleto que él creía que lo estaba persiguiendo, se derrumbó sin vida frente a su chimenea, con los ojos abiertos en un terror absoluto. El poder de Laveau también se manifestaba en los pactos de protección y venganza. Aquellos que acudían a ella en busca de justicia contra enemigos, traidores o competidores, a menudo encontraban que el resultado sobrepasaba cualquier expectativa humana. Las leyendas narran que la justicia de Marie podía ser instantánea y despiadada, como si la energía de los loas mismos ejecutara los castigos. Pero no todo era violencia. Sus pactos también podían proteger, sanar y brindar prosperidad y amor, siempre que fueran invocados con respeto y honestidad. El error consistía en tratar de manipularla
o burlarse de su poder. En Nueva Orleans, incluso hoy, los descendientes de quienes la conocieron aseguran que Marie Laveau sigue escuchando los ruegos de los vivos y que su nombre todavía provoca temor y respeto en igual medida. La moraleja de estas historias es clara. El vudú no perdona la vanidad ni la traición. En cada calle de Nueva Orleans, en cada cruce y cementerio, los ecos de sus rituales resuenan, recordando a todos que Marie Laveau sigue viva en espíritu y que aquellos que desafían sus leyes pagarán el precio. Marie Laveau murió hace más de un siglo, pero su sombra sigue recorriendo Nueva Orleans. Susurros en las calles, ecos en los cementerios y señales en los sueños de quienes buscan su guía. Su historia no es solo la de una mujer poderosa, es la de un legado que desafía el tiempo y la muerte, recordándonos que las fuerzas que no comprendemos siguen moviéndose a nuestro alrededor. Hoy, muchos de los que practican vudú en Nueva Orleans aseguran sentir su presencia, aprendiendo de su sabiduría, respetando su memoria y cuidando los secretos que ella dejó. Marie nos enseñó que el poder sin responsabilidad es peligroso y que la conexión con lo espiritual requiere respeto, humildad y conciencia. La leyenda de Marie Laveau nos deja un mensaje más profundo que los rituales o los hechizos. Nos recuerda la importancia de reconocer lo que no podemos controlar, de respetar la vida y la muerte, y de honrar la memoria de quienes nos precedieron. Ella demuestra que el verdadero poder no reside solo en los actos visibles, sino en la influencia que nuestras decisiones y nuestro legado dejan en los demás, mucho más allá de nuestra propia existencia. Quizá, si caminas por Nueva Orleans una noche silenciosa, sientas el roce de su espíritu, un susurro que te invita a reflexionar sobre tus propios actos. Y entonces entenderás que Marie Laveau no es solo un personaje de leyenda, ni un recuerdo del pasado. Es una advertencia, una guía y un faro que ilumina la delgada línea entre el respeto y el miedo, entre lo conocido y lo misterioso. Porque, al final, la historia de Marie Laveau nos recuerda que el verdadero legado de quienes dejaron su huella no se mide en poder ni en fama, sino en la capacidad de transformar a quienes se atreven a escuchar sus secretos. Y esa quizá es la lección más valiosa que podemos aprender de la reina del vudú. Y así termina la historia de Marie Laveau, la enigmática reina del vudú, cuyo legado sigue vivo en cada calle de Nueva Orleans y en cada susurro del viento que atraviesa los cementerios. Su vida nos recuerda que el poder, la sabiduría y el respeto por lo desconocido son lecciones que trascienden el tiempo y que el verdadero legado no está en lo que dejamos atrás, sino en cómo impactamos a quienes nos rodean. Si esta historia te atrapó y te hizo sentir la tensión y el misterio de Marie Laveau, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas puedan conocer estas leyendas que desafían la realidad y nos conectan con lo sobrenatural. Y recuerda, la próxima vez que camines por calles silenciosas o sientas un susurro inesperado, quizá estés cruzándote con la sombra de un legado que nunca muere.